En el programa de hoy estamos hablando de la vida después de la muerte. ¿Cómo sienten que el hombre moderno ve la muerte? Por ejemplo, no sé, algo de eso hablamos al principio, ¿no? Yo creo que mientras más se aletarga ese momento, o se aleja de nosotros, mejor. Entonces yo creo que yo me atrevería a decir que el hombre moderno, el hombre y la mujer modernos no ven la muerte, no quieren verla, la tapan lo máximo posible, de todas las maneras posibles, y eso genera una suerte de inconsciencia que se acelera además porque esta especie de individualismo narcisista, o sea, hedonista, tan centrado en el yo, ¿no? En el yo, sin metas, sin grandes metas propias del mundo posmoderno en el que estamos. sí, ¿no? Rafael, y el avance del laicismo, ¿no? Te puede llevar o al ateísmo o al agnosticismo, ser agnóstico, ser ateo. Sí. Hay muchas personas que dicen que no hay nada después de la vida, sí, ¿no? Sí. Perdón, después de la muerte. Después, ¿no?, de la muerte, en efecto. Por una parte, hoy en día, bueno, y haciendo eco a las dos cosas, por una parte hay una idea de prolongar la vida lo más posible, ¿no? Prolongar la vida lo más posible, y surgen formas un poco individuales. Y para los ateos eso tiene que ser... Así es, claro. Es un tema de, bueno, que finalmente se decide personalmente. Claro. Las religiones monoteístas son todas comunitarias, y hay un criterio de salvación también de pueblo, de comunidad, eso es realmente importante. O sea, la idea de la muerte, de la vida después de la muerte también concierne a un pueblo. Ahora, en efecto, hoy en día hay una idea de agnosticismo, de ateísmo, que crece. ¿Quién es el agnóstico, para que entiendan los televidentes? Bueno, el agnóstico literalmente significa el que piensa que no se puede conocer a Dios. Es decir, Kant es un agnóstico, pero al mismo tiempo formaba parte de un movimiento pietista, es decir, uno puede imaginarse a Kant, gran filósofo, rezando, ¿no? Dijo además, tuve que hacer a un lado la razón para darle espacio a la fe. Es decir, un agnóstico es un creyente eventualmente. Hoy en día se confunde, se dice mucha gente agnóstica queriendo decir ateo. El ateo, a diferencia del agnóstico, el agnóstico entonces es el que dice no puedo conocer a Dios. Puede ser que haya Dios, niega pero ni afirma. Y no sigue ninguna religión. Así es. Ni niega ni afirma. Ni niega ni afirma. El ateo es el que niega explícitamente no hay Dios. No hay Dios. No hay Dios, o como leí hace poco en algún periódico, o simplemente Dios es como una quimera, es decir, como quien cree en duendes, como quien cree en sirenas o qué sé yo. Entonces, ese es el que ya es, digamos, una dimensión un poco caricaturesca, ¿no? Entonces, el ateo es el que niega a Dios claramente. Y hoy en día hay un montón de movimientos y cada vez más crecientes de asociaciones de ateos. Claro. De hecho, hubo una asociación que nació en Inglaterra, ¿cómo se llama? Richard Dawkins, que inspiró todo un movimiento. Quizá tenía razón, porque, claro, se encontró con una frase, no sé si fue él o una persona que conocía, una frase que decía algo así, en un bus, que decía algo así como, ¿y quién se va a salvar? Y bueno, era un poco condenatorio, pues, ¿no? Y claro, su reacción fue, vamos a hacer ahora una defensa del ateísmo, ¿no? Entonces son movimientos que crecen hoy en día. ¿Qué idea de muerte tiene? Bueno, o de vida después de la muerte. Yo creo que ninguna. Acá se acaba todo. Acá se acaba todo. Ahora, pero también existe en Occidente, en el mundo moderno, el famoso camino, ¿no? Del hipercriticismo, claro, ¿no? De la hiperdesconfianza, y uno va así por la vida, ¿no? Y de repente ya cuando te está llegando, sientes que está llegando el momento final, hay las reconversiones, ¿no? El regreso a la religión. Sí, sí, pues, y no solamente cuando está llegando el final, sino cuando estás en crisis. En crisis. O sea, no solamente es distanciarse del fenómeno de la muerte, sino el fenómeno del conflicto y de las dificultades de la existencia que son propias de la realidad contemporánea, ¿no? En un mundo tecnológicamente tan desarrollado al que estamos llegando y en donde las sociedades en desarrollo y las desarrolladas están evolucionando económicamente cada vez más, se nos genera una especie de sensación de que el ideal es un humano, ¿no?, aséptico prácticamente, es decir, aséptico de conflictos, es decir, sin conflictos, sin preocupaciones, y eso es parte de la existencia humana. Claro. Y tarde o temprano te va a tocar, y en el momento en que llega, no estás preparado porque la sociedad no te prepara para eso.
Y no sé si los sistemas educativos nos preparan para enfrentar los conflictos existenciales. Me enseñan la tabla matemática, pero eso no me sirve. Luego, cuando tengo, qué sé Una yo, crisis. 27 años y no he encontrado trabajo, imaginemos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, dentro de ¿De tantos... qué me sirvió ¿De qué me responder sirvió? todos los Entonces, ejercicios del Baldor? Claro. Hacer sentido Claro. de la existencia. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en una época crucial en ese sentido. No hacemos sentido porque no tenemos probablemente herramientas, culturalmente hablando, para poder dar sentido a la experiencia. Lo que pasa es que en Occidente, ya estamos hablando de Occidente, le es imposible al ser humano, por más esfuerzo científico, racional que haga, porque culturalmente está siempre la idea de la muerte, de la vida después de la muerte, así tú seas judío, así tú seas cristiano, o así tú comulgues con cualquiera de las variantes del cristianismo. O sea, eso es una cuestión cultural, ¿no? O sea, así lo niegues, igualito está presente culturalmente, sí, ¿no? sí. No te puedes abstraer de esa carga cultural. No se puede de eso ni de ninguna crisis, como dice Juan, ¿no? Es decir, más bien creo que, y bueno, y aquí ya probablemente los sistemas educativos deberían enseñarnos a vivir las crisis como una extraordinaria oportunidad generalmente. Y es cierto, en la religión muchas veces los espacios de crisis han sido momentos de apertura, ¿no? Es decir, han sido momentos para descubrir o redescubrir un sentido que no había pensado antes, ¿no? Que definitivamente ni siquiera se me había ocurrido pensar, ¿no? Y es la crisis que me lanza como a borbotones 10.000 preguntas, me veo obligado a responderlas, y cuando salgo airoso, que es lo que esperamos de cada crisis, encuentro otros sentidos. Y muchas personas más bien han hecho el camino inverso, es decir, ateos que se han convertido también, ¿no? Ahora, pero con la modernidad, a partir del humanismo, en Occidente se tiende más a una religión, digamos, personal, ¿no? Una religión, digamos, individual. Entonces, cada persona va forjando su propia idea de la vida y, lógicamente, su propia idea de la muerte. O sea, no hay una imagen gregaria o comunitaria de lo que es la muerte, ¿no? Cada uno la va dibujando a partir de su propia experiencia, a partir de la educación y a través, lógicamente, de la razón. Y lo que te trae tranquilidad creer también, ¿no? Para poder tener una vida tranquila. Sí. Sí, pero digamos eso tiene su pro y su contra, ¿no? Porque por un lado esto encuadra perfectamente en lo que dije hace un rato, ¿no? El tipo de vida posmoderna en donde todo ya no tenemos metas colectivas, No hay metas colectivas. grandes ideales. Entonces, si no los hay, relativizo esa posibilidad colectiva de un futuro en donde todos trabajamos por él, entonces me reduzco a mi propia experiencia. No es mi problema, entonces yo voy a un mercado de ideas, como si fuera un mercado, literalmente saco aquí algo del hinduismo, algo del budismo. Haces tu del combo, cristianismo, un combo, hago como mi en un menú, restaurante de ¿no? comida rápida. Y yo creo que desperdiciamos la posibilidad, quizá, ¿no?, de encuadrarnos dentro de un sistema que nos facilitaría mucho las cosas. O sea, yo no sé qué sistema, el budismo, el taoísmo, el cristianismo, tienen fórmulas sumamente interesantes para todos. Yo creo que tendríamos que situarnos, no podemos dejar de lado el otro, me parece. En esta búsqueda es una búsqueda de todos. Es una búsqueda colectiva, por eso decía yo hace un rato, ¿no? que en las religiones, y dije monoteísta, pero en realidad en todas las religiones hay una idea de comunidad, ¿no? Realmente hay una densidad comunitaria y por lo tanto hay quizás no sé cómo llamarlo, el mal por excelencia en las religiones es el individualismo, precisamente porque disuelve la comunidad, donde queremos plantear finalmente una forma de vida, no solo para mañana, para después sino acá. Es decir, las religiones quieren, todas ellas quieren plantear preguntas que puedan animarnos a resolver cosas hoy, no después de la muerte solamente. Es decir, después de la muerte son de alguna manera consecuencia de lo que ha ocurrido y hemos hecho y elaborado aquí en esta historia. Y ustedes que tratan de conciliar la fe con la razón, ¿qué dice la ciencia sobre la muerte? ¿Qué la medicina sobre la muerte? O sea, ¿hasta dónde ha podido llegar la ciencia creada por nosotros mismos para entender la muerte? No hay. La ciencia no te especula sobre la muerte, la ciencia especula sobre hechos. No hay una... Claro. A ver, no va a haber, ¿no? O sea, no. Es prácticamente imposible que la ciencia descubra, la pregunta que te podría hacer cualquier televidente, ¿es posible que la ciencia descubra si hay vida después de la muerte? Por lo menos en el estado que sabemos e intuimos y conocemos hasta ahora, no. No lo hay. Y no hay indicios.
Nada. No lo creo, no creo Yo posible. creo que es Ni la siquiera dimensión de estos la fe, casos ¿no? de personas que murieron y que Y estuvieron muertas resucitaron. 10 segundos y Es que la ciencia revivieron. siempre se basa en base a hechos y verificación de esos hechos. Así es. Y repetición. Y claro, verificables. así es, ¿Cuál es el verificables, hecho? No, exactamente. en la estadística. Así es. Verificables y Claro. falseables. Es No. decir, eso es el Hasta punto de ahora en el partida. Es estado ese, que ¿no? estamos no es. No. Pero digamos que estas historias tienen puntos en común, ¿no? Tienen puntos en común. Ahora, pero justamente a propósito de eso, yo creo que la religión tiene yo creo que hay una cosa que es importante en el diálogo entre religión y ciencia, y es que la religión puede tener un lenguaje propio también. Y me parece que la religión se equivoca cuando trata de demostrar cosas como si, digamos, tratando de utilizar un lenguaje científico, ¿no? Entonces, me traen la sábana santa para demostrarme la resurrección de Jesucristo. Bueno, eso no conduce a ninguna parte. Es decir, lo que sostiene la fe es, como diría un filósofo, Kierkegaard, es la suspensión. Eso es lo que supone la fe, la suspensión. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que ser crítico, y la ciencia nos ayuda, hay que ser crítico de la fe y la creencia, y por otra parte, hay que considerar también que la religión tiene su propio lenguaje. Esos testimonios creo que son interesantes escucharlos como un testimonio y darle su valor dentro de un contexto lingüístico de la religión, pero no utilizarlos para demostrar científicamente esto me prueba esto, A, B o C, porque ahí sí que entramos en un problema, ¿no? Me parece. Pero el mundo todavía, y lo seguirá practicando, hay toda una ideología, hay toda una cultura, hay toda una práctica en torno a la muerte. El arte funerario ha ido cambiando, los modernos cementerios como son, ¿no? Es interesante, hemos hecho un programa sobre los cementerios y la muerte siempre va a ser pues un tema central, ¿no? O sea, porque la vida no se entiende sin la muerte, ¿no? Sin la muerte. Así es, así es. Es un tema central. Yo creo que, bueno, en el ser humano hay preguntas que son claves. O sea, la vida solamente se explica porque existe la muerte. Porque existe la Exactamente. muerte. Y das el sentido, todo de repente está configurado en base a una alteridad, ¿no? Un encuentro constante, confrontación constante con esta suerte de dimensión desconocida, esta amenaza, esta cosa misteriosa, ¿no? Pero a la larga, como dicen todas las religiones, ¿no? Claro. El reino y el nirvana en el fondo están acá. Están acá. Así es. Y la pregunta por la muerte es la pregunta por nuestros límites. O sea, en el fondo, cuando nos preguntamos por la muerte es el momento en que decimos, mira, realmente el ser humano es frágil. Y se pregunta por su fragilidad, que se expresa en la muerte, pero se expresa en la incapacidad para hacer el bien, en el error, en fin, en la mortalidad, pues. Y en la mortalidad. La idea de la mortalidad. Todo eso forma parte de la muerte. Y normalmente no tendríamos por qué tener miedo a la fragilidad, ¿no? No. Bueno, lamentablemente el programa se ha terminado. Muchísimas gracias, ha sido de verdad, para mí, uno de los programas más interesantes que hemos tenido, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, yo me quedo con la idea de que sí, hay vida después de la muerte. En realidad, esa respuesta no la tendremos. Usted puede escoger creer en lo que quiera, pero nunca pierda la noción y la idea de que la vida es ahorita y que la posibilidad del paraíso está aquí, en este momento, aquí y ahora.